Muchas gracias, congresista Wong, congresista Sánchez, señora gobernadora, los demás miembros de la mesa y obviamente a todas las personas que nos atienden el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del contrato de inversión. Y quiero resaltar que es un contrato de inversión, es un contrato de concesión. Usualmente el Estado peruano se interrelaciona con privados a través de contratos. Y el contrato más usual es el contrato de concesión, mediante el cual el Estado peruano se desprende de un activo pues, para que éste pueda ser administrado por un tercero, para que pueda sacar los frutos o beneficios del mismo. Este contrato es bastante corto, bastante simple y usualmente está reglamentado. Siguiente diapositiva, por favor. En este contrato en específico de inversión, tenemos a dos partes, en los cuales son obviamente el Estado peruano, representado por el MTC, y Proinversión, nuevamente, sobre la base que es un contrato de inversión, y por otro lado tenemos al inversionista privado, que es COSCO Shipping, es una empresa de origen de capital chino, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Qué es un contrato de inversión? Para los que no tienen la suerte de conocerlo, es un acuerdo entre dos partes, ya hemos mencionado, en un caso está el Estado peruano, en otro caso está la empresa inversionista, mediante el cual el Estado otorga un permiso al inversionista para que éste, mediante sus propios recursos, es decir, no hay una inversión por parte del Estado, pues pueda realizar obras o proyectos. ¿A cambio de qué? De unos beneficios económicos, como no, pero en el futuro. Siguiente diapositiva. Y aquí hay un cuadro comparativo bastante didáctico que espero se pueda leer, mediante el cual se hace una diferencia entre lo que viene a ser un contrato de concesión administrativa, que es lo que usualmente se da en el Perú, y un contrato de inversión. Esto quiero decir que son dos normas completamente distintas, ¿correcto? El contrato de inversión nace mediante un decreto legislativo 973. Y tal vez los que somos acuciosos con el tema de las fechas y sobre todo lo que viene a ser el imperio de la norma en un ámbito temporal, podemos decir de que el decreto legislativo 973 es del año 2007. Por otro lado, la ley del sistema portuario nacional es del año 2003. Y recordemos esta fecha porque también nos van a poder servir para poder dilucidar un poco lo que viene a darse hoy en día, pues, como este tema ya mal trastocado, que viene a ser las solicitudes de nulidades que se han dado en el marco del contrato de inversión de Chávez. Pero bueno, tenemos el contrato de concesión, que es una modalidad de contratación mediante el cual el Estado se desprende de un activo pues, para que pueda ser administrado por un tercero, usualmente por la contraprestación que se le da al Estado, se le da una suerte de pago, una retribución económica pues, por utilizar su bien o su activo. Por otro lado, en el contrato de inversión estatal, que es otra norma nuevamente, es un acuerdo entre la administración pública y un particular, en el cual el particular ha de invertir una suma dineraria para que pueda pues, ver su inversión y obviamente su rédito económico, no en un futuro muy cercano, sino más bien por el contrario, en un futuro un poquito más lejano, ¿no? Y para eso tiene que tener no solamente cronogramas, sino también desembolsos que ha pactado previamente con el Estado peruano a manera de inversión. Siguiente diapositiva, por favor. La base legal, como les comentaba, del contrato de inversión, y disculpe que sea tan reincidente con el tema de inversión, y soy reincidente por una sencilla razón, es que muchas personas hablan acerca del contrato de concesión de lo que viene a ser el megapuerto de Chancay, y ahí tenemos un primer problema o un primer tamiz que deberíamos ver, ¿correcto? Porque no se está llevando mediante una concesión como la que todo el mundo conoce. Esto es un contrato completamente distinto. La norma, como hacía mención, es el decreto legislativo 973, que establece el régimen especial de recuperación anticipada. Esta norma del año 2007, como les comentaba, en su artículo 4 es el que establece la facultad que tiene el Estado peruano a través de Proinversión y de los sectores de poder suscribir este tipo de contratos donde hay un compromiso de inversión. En el caso del megapuerto de Chancay, el contrato se da en el año, el contrato inicial es de agosto del 2016, es un contrato de inversión bastante sucinto, bastante corto, y establecía un monto de inversión por parte de la empresa COSCO Shipping de 447.600.000
$182.454, ¿no? Eso es lo que se comprometía la empresa a poder hacer de desembolso en la inversión, ¿no? Para acogerse a este régimen, las personas naturales o jurídicas, como es el caso, tienen que suscribir un contrato de inversión, como ciertamente suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Estado, representando al Estado peruano, con la empresa COP, ¿no? El proyecto requiere de una etapa preproductiva. Ese proyecto está debidamente detallado en un cronograma, donde también se comprometen las inversiones de manera paulatina hasta llegar al monto, ¿no? Tenemos que el contrato, para que pueda ser catalogado como inversión, tiene que tener un monto mínimo de $5 millones sin incluir IGB, es decir, está diseñado para cierto tipo de inversiones que son de interés del Estado peruano. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, genera liquidez al inversionista, aliviando su costo financiero, el beneficio económico para el comercio local y la administración tributaria, creando una economía circular. Teniendo en cuenta que es dinero que no nace de las arcas del Estado directamente, es una fuente de financiamiento también para el propio Estado, sobre todo cuando no puede o no tiene tal vez la capacidad técnica para poder desarrollar, como en este caso fue el megapuerto de Chancay, en su debido oportunidad. Siguiente diapositiva. Coco Shipping se compromete a invertir en el proyecto terminal portuario de Chancay un monto de el monto ahí hay que corregirlo, son 447.182.454 millones en un plazo de 4 años, que fue ampliado después en el año 2018. Siguiente diapositiva. Esa es la inversión inicial, ¿no es cierto? Esa es la inversión inicial comprometida. Gracias. ¿Cuál es el conflicto que se ha venido dando, que se ha venido suscitando? Es que Ocitran ha advertido a Indecopi que existe una supuesta barrera burocrática respecto del contrato de inversión y una cláusula de exclusividad. Eso suena un poco triado, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 2021 hay un acuerdo de directorio de parte de APN, la Autoridad Portuaria Nacional, que establece en el artículo 2 otorgar a la empresa Coco Shipping Ports Chancay Perú S.A. la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria. Ese realmente es el problema por el cual salta Ocitran, salta la propia APN y dicen, oiga, no podemos darle exclusividad a una empresa para que pueda administrar todos los servicios que son justamente propios de la actividad portuaria. Entonces Ocitran argumenta que el permiso para que Coco Shipping pueda operar con exclusividad por 30 años el puerto de Chancay no se encuentra en ninguna norma. Y hace referencia específicamente, Ocitran, juntamente con APN, a la ley del Sistema Portuario Nacional, la que les hice mención hace un rato, la 27943. Esta norma, que es del año 2003, como ustedes entenderán, es anterior al decreto legislativo 973, que es el que regula lo que viene a ser la actividad del contrato de inversión. Esta norma, que claro, la presidenta de Ocitran ha dicho que es una norma desactualizada, que no había un marco para poder generar el contrato de inversión, debe ser leída de una manera pormenorizada y teniendo en cuenta el contexto temporal en el cual se da dicha norma, en el año 2003. Y claro, el artículo 7 de esta norma desactualizada lo que te dice es que pueden existir bienes de titularidad privada, o shipping, adscritos al uso público portuario que establezca la Autoridad Portuaria Nacional en la habilitación correspondiente. Es decir, la norma deja abierta la posibilidad a que haya una inversión por parte de un privado. No lo cierra, para nada. Entonces, ¿qué es lo que dice, o la postura que toma APN conjuntamente con Ocitran? Tenemos que hacer algo, y me lo dicen porque hay que guardar responsabilidades de aquellos funcionarios que en el año 2016 suscriben un contrato y durante 2 años no hacen mención a mayor cosa, y claro, cuando se les vence el plazo para poder declarar la nulidad de oficio de sus propios actos administrativos, han tomado en cuenta que la única vía que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General es solicitar una nulidad, pero ya en vía judicial. Y claro, política y socialmente no es bien visto que una empresa que ya ha invertido más de 1.300 millones de dólares, hoy en día está en el limbo porque está en una acción de nulidad respecto del principal activo que tiene, que es la exclusividad de lo que viene a ser la administración de todos los servicios portuarios, ¿no? Y claro, dice que se debería dar la nulidad porque no hay un argumento técnico, y los que hemos trabajado en el Estado sabemos que se enseña bajo el principio de
legalidad. Si no tienes un ámbito legal para poder agarrarte, pues el acto deviene nulo. Esa es la posición que mantiene Ocitran, ¿no? Posteriormente, la Autoridad Portuaria Nacional, APN, a través del MTC, presenta una demanda contenciosa administrativa para declarar la nulidad del acuerdo. Claro, ese acuerdo de exclusividad, nuevamente, he escuchado posiciones por parte de la autoridad reciente que dice, bueno, el contrato va a seguir, la inversión va a seguir. La gran pregunta del millón es, si la empresa se metió en este negocio sobre la base que le dabas una exclusividad para poder manejar lo que viene a ser la administración de servicios portuarios, ¿cómo hoy en día ese principal activo se lo vas a quitar? La siguiente pregunta es, ¿va a seguir invirtiendo? ¿La inversión está condicionada? Claro, para APN esto simplemente va a seguir adelante, porque estamos sobre la base de que simplemente va a ser un acuerdo que se va a llevar a cabo. Siguiente diapositiva, ya para ir cerrando. Esto, esa manera de una conclusión que nos va a dejar un pequeño sabor para poder saber de que hay una luz al final del túnel. La misma Autoridad Portuaria Nacional, mediante una resolución del acuerdo de directorio del año 2021, en su artículo 2 otorgó el bendito régimen de explotación de exclusividad, ¿no? Y aquí viene el tema. Si bien el artículo 10 de la ley 27943, que es la ley del Sistema Portuario Nacional, señala que solo se puede otorgar sobre un lapso temporal la administración de la infraestructura, recordemos que esta ley es del año 2013 y no contemplaba la posibilidad de hacer contratos de inversión, la cual es posterior, ¿sí? El régimen en el cual se acoge la empresa privada para realizar los contratos de inversión es el decreto legislativo 973, es decir, una norma del año 2007. A criterio de quienes hablan, no existe una incompatibilidad. Existen dos normas que son completamente distintas y tienen un régimen temporal distinto que podría verse de manera sistematizada su análisis para efectos de poder ver que no ha existido ningún tipo de incompatibilidad, ni mucho menos ningún tipo de falta de base legal para poder suscribir el contrato de inversión. No hay impedimento legal, entonces. A criterio de quien habla, no existe. Y esto va a ser materia de... Y se respeta el principio de legalidad, consecuentemente. Termino para poder... Siguiente diapositiva. Bueno, las conclusiones están un poco no muy claras, pero lo que establece es que luego de 3 años, donde ha existido una inversión, donde ha existido un paso del tiempo que no permite declarar nulidad de oficio, resulta gracioso por lo menos que hoy en día las mismas autoridades, y en este caso la asesoría legal de la APN, que ha sido la misma en los 2 tiempos, hoy en día pues venga a tratar de solicitar su nulidad, máxima aún que no haya habido ningún tipo de responsabilidad administrativa por parte de dichos funcionarios, y considero que el Congreso de la República hace bien en tocar ese tema porque estamos hablando de una fuente de trabajo y tal vez una fuente económica en el futuro de nuestro país. Muchas gracias.